Entonces pasé por un médico, luego pasé por otro y todos me decían lo mismo. ¿Cuándo empezaste a notar que algo no iba bien, que algo no era normal? Cuando tienes Crohn y cuando tienes problemas intestinales, tienes que ir a los sitios pensando en que hay baños. El Crohn, el intestino irritable, te hace que no puedas trabajar, que no puedas ir a sitios, que no puedas salir de fiesta, ¿no? Por ejemplo, que no puedes ir al cine. Sí. Para alguien que se haya sentido identificado un poco con tu historia, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? No normalicemos como lo he hecho yo todos estos síntomas y digamos, bueno, ya se me pasará. Bueno, es que como los periodos de crisis son cada 6 meses, los periodos de crisis son cada 6 meses hasta que son cada 3. Y luego serán cada 1 y luego serán todo el rato. Si alguna vez has mirado al baño y has pensado, esta mierda no es normal, estás en el lugar adecuado. Bienvenidos a Tu Caca Me Suena. Hoy tenemos aquí como invitado especial a Fabián, publicista, gran amigo nuestro y enfermo de Crohn. Cagón profesional, me gusta decirlo a mí, sí. Es Sí. buena profesión, ¿eh? Bueno, Es buena. yo la practico todos los días ¿Y con... varias veces o...? Varias veces. Cuando tienes Crohn y cuando tienes problemas intestinales, tienes que ir a los sitios pensando en que hay baños. Siempre. Y vamos a por el principio. ¿Cuándo empezaste a notar que algo no iba bien, que algo no era normal? Bueno, esto es gradual, normalmente, ¿no? Por lo que me han contado. Yo no conozco a tantas personas que tengan Crohn, ¿eh? Conozco a varias, que es una cosa curiosa. Pero es una cosa gradual. Empieza con poquito, ¿no? Tienes unas urgencias raras, ¿no? Como cuando estás mal, que has cogido un virus o tienes cierta urgencia. Y no le das mucha importancia porque se te pasa, y se te pasa, y se te pasa. Pero luego los periodos se van acortando en los que tienes crisis. Y al final acabas que tienes una diarrea constante, otros tienen un estreñimiento constante, con dolor, claro. Entonces ya se hace insostenible y dices, bueno, igual esto no es a ratitos, ni que he comido algo malo, ni que yo soy un poco sensible de estómago, sino que a lo mejor es un problema. Claro, entiendo que esto además, como has dicho que es bastante gradual, lo normalizas hasta que ya llega un punto que dices, vale, no. O sea, Exacto. es bastante... Sí, esto es la típica me duele un poco el pie, pero no voy a ir al médico a ver si se me pasa y tal, ¿no? Te lo dejas, y como es algo tan invisible, tan que a veces sí, a veces no, es un poco intangible también, ¿no? No es que tengas un moratón y lo ves claramente, no, es que a veces me cago y a veces no. ¿Y lo hablaste con alguien? Es decir, al principio, o Eh, dices... Yo lo he hablado con mis amigos, yo he dicho, y está la coña de, cómo te cagas y cómo te cagas, ¿no? Bueno, a ver, cómo te cagas normal no es, ¿no? Lo normalizas porque lo tienes que normalizar, ¿no? Y no quieres muchas veces aceptar, aunque sea de una forma inconsciente, no intencional, no quieres aceptar que algo va mal y que hay que mirarlo. ¿Cuánto tiempo crees que estuviste así hasta que dijiste, tengo que ir al médico? Pues pasó bastante tiempo hasta que fui al médico, porque yo recuerdo hace 5 años que ya en los viajes había que calcular muy bien lo que comes, las paradas que ibas a hacer, ese tipo de cosas. Sí. O sea, que calculando ruta, Pero pero con sabiendo... baños. Calculando ruta de baños Sí, sí, o públicos, sea, sí. Interesante. ahora calculas dónde vas a cargar el coche eléctrico y Exacto. dónde vas. Yo siempre he calculado cuántas paradas hay que hacer para ir al váter. Es un rollo, es un rollo. Es muy limitante, ya lo hablaremos, pero... Ya. ¿Y cuántos, o sea, luego, cómo llegas a un diagnóstico, ¿no? O sea, ¿cuántas visitas o cuántos médicos diferentes, cómo es ese proceso? Un poco desde el primer día que dices, vale, voy, ¿no? Porque todo lo anterior, pues, no te ayuda al diagnóstico, el esperar, pero desde el día que vas... Sí, pues en mi caso, que es donde puedo hablar yo, yo empecé yendo a un digestivo que me pidió muchos análisis, muchas pruebas, la de la glucosa, la del gluten, ¿no? Es lo primero que descartan, lo más visible, ¿no? Porque si tienes a la lactosa, te haces el test de la lactosa y te sale. Y cosas así, ¿no? Entonces empiezan descartando eso. Yo fui a uno, tal y cual, y me dijo intestino irritable, que esto es un clásico, ¿no? En los médicos digestivos, esto es intestino irritable. Es el O esto es comodín. estrés, ¿no? La clave de todo es el comodín. estrés. Todos estamos estresados, pero no todo el mundo tiene que calcular los baños que hay cuando hace un viaje largo, ¿no? Entonces pasé por un médico, luego pasé por otro
Y todos me decían lo mismo. Y no me quise quedar con la copla, porque por mucho que me digas, yo me sigo cagando. O sea, yo Claro, sigo no mal. te solucionaban el problema. Claro. Además, el estrés no tiene por qué generar dolor o un malestar. En efecto. O sea, Sí, el estrés simplemente es que vas más ligero. Yo porque sufro mucho estrés en épocas de mi vida y sí que es verdad que vas más ligero, pero no es dolor ni nada. No, y yo reconozco que me afecta especialmente el estrés, ¿eh? Pero tanto, tanto, tanto. Y al final di con una médica que se implicó, que esto es una cosa como muy penosa que tenemos, iba a decir en España, pero yo creo que es en general, ¿no? Que hay mucha gente que se queda con la base, muchos doctores, otros muchos no, ¿eh? Pero muchos doctores que se quedan con la base y no investigan demasiado y no quieren mucho lío y quieren chapar y ya está, ¿no? Al final del día. Pero que se implicó y dijo, mira, vamos a ver si es algo más, vamos a tal, y me mandó muchas más pruebas, me mandó una colonoscopia, o sea, cosas como más precisas, quizá, ¿no? Más específicas. Si quieres saludarle, puedes, ¿eh? Nos estará viendo. No la voy a saludar, ahorita. Pero muy, muy, muy buena. Entiendo que eso fue al final la prueba definitiva, ¿no? La colonoscopia Claro, fue... claro. Y todavía estoy esperando para hacerme alguna prueba más, como más específica para que me lo miren, ¿no? O sea, que hay que hacerse bastantes pruebas. A tu pregunta de ¿cuánto tiempo pasa entre me noto los síntomas y me diagnostican esto? Es mucho tiempo. Sí, Es mucho y tiempo. aún no ha acabado, por lo que parece, Exacto. si no es. No ha acabado. Y yo tengo la suerte de ir por la privada. Sé que no es popular esto, pero he tenido que ir por la privada en esto, ¿no? Hay profesionales Sí, no, hay públicos fantásticos, ¿eh? Fantásticos, pero yo necesitaba rapidez. Claro, no, a ver, el problema ahí no es la Simplemente. falta de que sean buenos o mejores o peores. Muchos están en la pública y en la privada. Exacto, O sea, es exacto, que no tienen exacto. tiempo y las listas de espera muchas veces son Son- más de lo que a Exacto. ti te gustaría. Exacto. O sea, a mí No me hay- encantaría eso. Y desde aquí reivindicamos, por favor, Sí. las listas de espera. Yo, por lo que tú dices, a mí me diagnosticaron, gracias al Wellness Watcher, una de diverticulitis en verano, que es simplemente una inflamación del intestino, y me dijeron, te tienen que llamar para una colonoscopia. A día de hoy no me han llamado y se suponía que era urgente porque eso puede derivar en problemas. Y a día de hoy aún no me han llamado. Sí. Te reivindicamos. ¿Crees que te llamarán? Yo espero, yo creo que llamarán, pero seguramente cuando ya sea tarde, ¿no? Como en los castings, ¿no? Ya te llamaremos. Ya te llamaremos. Ya te llamaremos. Sí, es un problema lo de las listas de espera y es un problema que te incapacita mucho, ¿eh? No estamos hablando de... Hay muchas cosas que incapacitan, ¿eh? No quiero hacer de menos. Pero es un problema que de verdad te condiciona la vida en todo lo que haces. En todo lo que haces. El Crohn, el intestino irritable, te hace que no puedas trabajar, que no puedas ir a sitios, que no puedas salir de fiesta, ¿no? Por ejemplo, que no puedes ir al cine. Yo, por ejemplo, he estado mucho tiempo sin ir al cine, porque muchas veces no puedes estar esas 2 horas, más el ir, el volver y todo eso, y tienes que estar sentado. Hombre, Claro. puedes levantarte, pero te pierdes media Sí, película. claro, pero- Ya de base sabes que no vas a disfrutar de la película, ¿no? Entonces hay 1000 millones de situaciones en las que esto es limitante. Entonces, la urgencia de que te lo miren, de que te lo atajen, es capital. ¿Crees que hay, digamos, incomprensión por parte de la gente de decir, es que no sé, no entiendo esto que tú dices de tengo Crohn y necesito tener un baño cerca o no? Claro, todo lo que estás explicando al final son cosas que tú metes en tu día a día, pero la gente que no lo ve o que no lo sufre es difícil de comprender también. Sí. El- El Crohn, como toda enfermedad, si no la sufres o no tienes a alguien cercano que la sufra, no la entiendes. No la entiendes y seguramente no te interesa en general. Pero esto nos pasa a todos. O sea, yo no tengo cerca a nadie que tenga lo que sea, ¿sabes? Pues a priori no pienso en ello, ¿sabes? Claro. Yo tengo una madre que sí que tiene dificultades de movimiento y todo eso, entonces me fijo mucho en donde hay rampa y no hay rampa para pasar, Sí. ¿sabes? Claro. Nadie se fija en eso. Yo me fijo porque tengo a mi madre que Sí, lo te necesita, ¿no? fijas cuando lo sufres. Exacto. Lo hemos Sí. hablado alguna vez con los ascensores de las paradas de metro, ¿no? Que en muchos Exacto. no hay No hay. y vas con el Simplemente carrito no del vas. bebé, Sí. O llegas y está roto, que eso es peor. Cuando Exacto. bajas del metro y el ascensor no va. Exacto. ¿no? Sí. De todas maneras, dicho esto, creo que mucha gente sí que lo conoce.
O sea, a mí me ha sorprendido el decir, oye, que es que me han detectado Crohn. Ah, pues yo tengo una amiga que también le pasa, o yo mismo lo tengo. Me ha sorprendido que hay bastante gente que lo conocía, bastante más gente. Yo al principio no lo conocía. Mm. Sí, a ver, se estima que en torno a entre el 1 y el 2% de la población mundial, al menos en Occidente, tiene algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, que es Crohn o colitis ulcerosa. Y el problema es, claro, lo que tú has dicho, la cantidad de gente que hay que no está diagnosticada o que está en proceso desde el primer día que tú notas una molestia hasta que decides ir al médico, hasta que te lo diagnostican, pasan Mucho normalmente tiempo. varios años. Sí. Entonces, en muchos casos se habla de estimaciones porque no se sabe la cantidad de gente que todavía no ha ido al médico. Y no solo eso, también hay gente con los del gluten o con enfermedades. Es decir, ahora yo creo que estamos mucho más concienciados, ¿no? Con el tema de enfermedades intestinales, porque hay mucha variedad y muchos tipos y mucha más gente que las está sufriendo. Los celíacos, eso era, los celíacos hace a lo mejor 20 años eran como una minoría y un estigma, Buah, eres celíaco y te señalamos con el dedo. Y ahora hay mucha gente que es celíaca y entonces hay mucha más concienciación en dietas, en productos en los supermercados, etcétera. Entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Que la gente ya es más consciente Claro. porque hay mucha más variedad, mucha más enfermedad. Sí, yo creo que sí. Y si lo tuvieras que resumir, o sea, para alguien, lo que hemos dicho, ¿no? Alguien que no sabe lo que es Crohn o una enfermedad de este tipo, no tiene a nadie cerca, si lo tuvieras que resumir en 2 frases o algo, ¿qué le dirías? ¿Qué es este tipo de enfermedad? Bueno, esta enfermedad, voy a ceñirme a una explicación un poco más académica, pero divulgativa. Es una dolencia que es autoinmune, ¿no? Es decir, que para todos, lo voy a explicar, al final te comes a ti mismo, ¿no? Tus defensas son demasiado fuertes, entonces te comes a ti mismo. Entonces es un problema muy abstracto, pero a la vez tiene unos síntomas muy concretos, ¿vale? Es difícil de explicar. Y además, cada persona tiene son más de 2 frases, lo siento. Cada persona tiene unos síntomas, o sea que además es más difícil de detectar todavía, ¿no? Muchas veces es el descarte. Entonces, es una enfermedad limitante, tratable, pero que puede condicionar la vida de muchas personas y puede que no sepan ni siquiera que las tienen, ¿no? Lo que decíamos, Y, que hay mucha gente que lo tiene y y no. no lo sabe. Entonces, si se investigara un poquitín más, esto ya es la reivindicación después de la definición, si se investigara un poquitín más, sería muy guay porque evitaríamos estos periodos de 5 años de tal. Yo he tenido 5, pero seguro que hay mucha gente que lleva 10 o que Sí, lleva o 20. gente que ya piensa que ellos son así. Exacto. Hay gente que Exacto. Sí, asume de yo es que soy así y ya está. lo que Y- hablábamos de normalizar. La gente lo normaliza y ya está. Exacto. Te lo resumo en 2 frases. Es una putada, pero tratable. Y ahora que hablamos, ahora que ya vamos un poco más a lo tratable, ¿no? ¿Cómo crees que ha cambiado un poco tu día a día? El antes y el ahora, que entiendo que estás ya en un diagnóstico, empezando un tratamiento. Sí. Sí. Pues yo puedo hablar hasta donde puedo hablar, porque llevo poco en tratamiento. Claro. Llevo menos de 2 meses, ¿vale? Y a mí, concretamente, me han dado corticoides, ¿vale? Pero sí que es verdad que empiezo a notar mejoría. Y lo noto en muchísimas cosas. Lo noto en muchísimas cosas. En poder venir aquí y no tener mucha urgencia. Me he subido al tram hoy y no he sufrido de tal. Sí que es verdad que antes de venir, o sea, yo me he levantado muy pronto. Esto es otra cosa que Para tienen que vaciar, saberlo. ¿no? Yo me he levantado muy pronto para vaciar, ¿sabes? Yo tengo que levantarme 2 horitas antes de las cosas. O sea, yo esto de la gente, "Bah, en 20 minutos, no, yo no sé lo que es, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy en esta situación, estoy mejor, ¿no? Pero yo querría no tener que levantarme 2 horas antes, ¿no? Para vaciar. Y dietas y todo, es dieta normal. Hay algunos alimentos que puedas tomar que no. Hay ciertos alimentos que no son recomendables, ¿vale? No hay ninguno prohibido, siempre puedes tal, pero sabes que una vez te comas cierta cosa que no es recomendada para el Crohn te va a decir, Hasta aquí hemos amigo, llegado. igual que el que es intolerante a la lactosa, Claro. igual que el que tantos y tantos casos en los que hay restricciones de dieta. ¿Qué hay? ¿Hay algo que te hayan recomendado no comer que digas, joder, qué putada? Esto quería comerlo yo. A mí me gusta mucho el dulce, ¿eh? A mí me gusta mucho la Bueno, yo creo grasa. que el dulce a todo el mundo Es muy es, agradable. es algo que. Claro, Es muy El azúcar agradable. es adictivo. Exacto. Pero yo mientras me como un dulce o lo que sea,
yo ya sé que esto me va a hacer daño. ¿Sabes? Es como el que se toma 3 cubatas y dice, esto mañana mañana, me va a hacer daño. Los 2 primeros no, pero el tercero. Exacto, el tercero es el malo. El tercero es el malo. Entonces hay ciertas cosas de tal. Y yo, por ejemplo, tengo problema también con la fruta. A mí me gusta mucho la fruta y la fruta muchas veces me produce cólicos y tal. Esto depende un poco de la persona, ¿eh? Porque a lo mejor tengo un poco la fructosa rara y tal. Entonces a mí eso me produce conflicto, el no poder comer fruta y el no comer dulces me produce conflicto. Pero es lo que hay y sobre todo compensa el hecho de no tener que levantarse 2 horas antes de las Claro. cosas a comerme un dulce. Entonces la balanza se decanta a seguir la dieta. Sí, al final, a ver, Claro. entiendo que es como todo. Llevar algo al 100% a rajatabla es complicado, pero cuando ves resultados claro. o el efecto positivo, pues te ayuda un poco a mantenerlo. Al final, pues bueno, entiendo que por ejemplo ahora cuando hayas pasado la época de Navidades, además entiendo que estabas recién diagnosticado, habrá sido, Sí. por ejemplo, complejo el cambio, porque es una época en la que también excesos, dulces, comidas pesadas, cerveza, vino, alcohol en general, Claro. es complicado, pero En general no hace falta que sea Navidad para tener tentaciones por todos lados de comer muchísimo, Sí, porque sí, la no. sociedad te orienta mucho a comer muy mal. Solo hay que ver los precios, ¿no? De cuánto vale la fruta, cuánto cuesta un bollicao. Pongo sí. bollicao, Sí. pero puede ser cualquier otra marca, que no se ofenda. Pan Rico, creo que es Pan Rico, el que se encarga de esto. Nos van a cancelar. Pero, bueno, lo sentimos. Pero que es mucho más fácil acceder a Sí, una completamente. dieta muy grasa, con mucho dulce. Yo me he dado cuenta Claro, y además gracias a esto. el placer de un bollicao por el Exacto. azúcar que tiene no es lo mismo que Exacto. una manzana. Te comes una manzana Sí. entera y te quedas como decir, ostras, Me comería otra. me comería otra y te comes un bollicao y dices, no me comería otro, pero me lo voy a Me comer. llena- exacto, Pero me lo voy a Porque comer. me quiero el azúcar de... Ese es el tema. Sí, sí, sí. Y yendo un poco más a ver, ¿qué rutinas crees que has cambiado, mejorado o estás en proceso de adaptar para... Pues cuando tenía Crohn, pero no lo sabía, yo me adaptaba de forma instintiva a lo que decía mi estómago. a sobrevivir, ¿no? A sobrevivir, exacto. A no comer ciertas cosas cuando vas de viaje, no beber mucha agua, porque el agua también te hace que vayas mejor al váter. Entonces, si ya vas bien, ir mejor no es recomendable. Claro, Cosas tan no hay tontas que como poner eso. más, no, hay que poner más marchas, ¿no? Para mí, que- yo tenía problemas de hidratación por eso, porque no podía tomar muchísima agua tampoco, porque también... Sí, además si vas mucho al váter también vas deshidratando por ahí, ¿no? Exacto, exacto. Y tenía problemas de hidratación, ¿no? De ir a un concierto, de ir a un teatro, de ir a una peli, de ir a trabajar, ¿vale? Que nosotros trabajamos haciendo rodajes y muchas veces no hay un baño cerca. Claro. Eso es un problema. Eso es un problema. Yo he Hostia, tenido... o claro, los baños que hay, no te No sé. gustaría no tener que usarlos. En efecto, en efecto. Yo he hecho mis cosas en sitios donde no creerías. Eres un héroe. La verdad es que a mí me hace gracia cuando a veces hablan de no, cagar en el campo y tal y cual. Tú no sabes lo que he hecho yo. Tú no sabes los Claro, regalos que le he dejado yo No hay nada más a los natural niños. que hacerlo en el campo. Al Claro. final, si tienes algo luego con lo que Claro, limpiarte, eso... claro. La cosa es cuando no hay campo. Claro. Cuando no hay nada. Eso es un problema, ¿no? En la palmera debajo. Exacto. Y desde que estoy diagnosticado sí que han cambiado un poco las rutinas, pero gracias a la medicación, ¿eh? Sobre todo. Sobre Claro. todo gracias a la medicación, porque yo he estado comiendo dietas muy blandas durante mucho tiempo y no es suficiente. Esto que quede claro, comer arrocito blanco, comer carlota hervida y tal y cual, no es suficiente. Yo he estado meses comiendo eso, yo he aborrecido el arroz blanco, el pollo hervido y no es suficiente. No funciona. O sea, No funciona. A no mí funciona. concretamente... No, yo creo que al final es una enfermedad que necesita un tratamiento que Exacto. tienes que seguirlo Exacto. con el profesional que te lo esté llevando. Y obviamente luego está la parte nutricional que puede ayudar o puede complementar, pero al final el tratamiento que te ponga el médico pues Es el que es, o sea, no hay más. Sin duda la parte nutricional ayuda, ¿eh? Sin duda. El día que comes un poquito mejor, estás un poquito mejor. Pero no necesariamente. Ese es el tema. La medicación ayuda mucho. Claro. ¿Hay algún tipo de actividad física o algo que te hayan recomendado? Decir, cambia este tipo de rutinas
más de la parte, digamos, de Mm. movimiento o sedentarismo, que hoy en día todo el mundo somos bastante por obligación, ¿no? Al final, los trabajos que Ujú. tiene la mayoría de gente, las 8 horas al día parado. En general tenemos vidas sedentarias, en el mundo moderno tenemos vidas sedentarias, es verdad. No me lo han recomendado, pero yo sí que he notado que mejora mucho. O sea, el día que se anda más, el día que se hace algún tipo de actividad física, sí que ayuda. Entiendo que igual que ayuda a la digestión, Ujú. ¿no? Que el hecho de moverse te ayuda a que vayas mejor al baño muchas veces, ¿no? Y cuando no te mueves hay muchos problemas corregidme si me equivoco, que no soy especialista, pero que hay problemas de estreñimiento y de cosas así, porque al no tener Claro. movimiento parece que no se mueve nada. Entonces también ayuda el movimiento. Entonces muy recomendable pues caminar, lo que cada uno pueda, ¿no? Y le dé el tiempo. El gimnasio, algún deporte, es muy recomendable. Es muy recomendable. ¿Y te hubiera gustado saber eso antes o alguna cosa que dijeras, ostras, me hubiera gustado saber esto porque no hubiera desfasado en este día o no hubiera... Mm. Bueno, vivimos en un momento en el que la información es muy confusa. Es muy confusa. Hay muchos canales, todo el mundo está diciendo muchas cosas, hay mucha IA. Sobre todo mucha inteligencia. Hay inteligencia artificial buena y inteligencia artificial horrible. Pero Bueno, como más las el uso, claro, y ¿no? Es como una las herramienta. normales. Exacto. Entonces, cuesta saber información veraz y que te den cosas basadas en datos de verdad, en papers, en cosas científicas, o al menos en lo que yo creo, ¿no? Mm. Luego ya, si quieres informarte en un grupo de Telegram que se llama La Tierra es plana, te digo por qué, pues entonces tal. Pero sí, me hubiera gustado saber más información sobre esto, porque seguramente habría atajado este problema antes, ¿no? El Crohn es una cosa en general bastante desconocida, ¿vale? Yo puedo conocer a gente que lo conozca y tal y cual, pero en general yo creo que se habla poco, por abstracta, por ser una enfermedad un poco abstracta, ¿no? Y ahora Sí, que has sacado el Telegram, es que me ha venido dale, antes dale. cuando has dicho, ostras, conozco a mucha gente y tal, tenéis ahora y cada uno tiene unos síntomas y tal, tenéis un grupo de Telegram o de WhatsApp Ostras. entre la gente y os lo comentáis, os No. Los compartís. Cron. Los, Los cron. los crony. Los Nos crony. llamamos los crony y lo pasamos muy bien. Tenéis- Hacemos foto de la caca, la Sí. mandamos, todo lo que usamos todos, Wellness Watcher, la app, Ah, ¿no? muy bien. Y siempre la hacemos. Y os picáis con los puntos, Sí. ¿no? Mira, me manda Siempre hacemos captura para mandarla por el grupo. ¿Sabes? Y siempre gana una persona, gana pues papel higiénico húmedo, sobre todo. Porque claro, como Ahí. vas mucho, te Claro. irritas, te irritas. Yo es que soy... Eso es un tema que a ti te gusta, ¿eh? Sí, El tema del el papel tema del higiénico. papel higiénico. Yo es que soy anti estos papeles que son triple, cuarta capa y tal. Yo soy de papel Y higiénico. antitoallitas húmedas, Sí, ¿no? yo soy de papel higiénico duro. Porque no tienes Crohn. Porque- Claro. Yo creo que es porque no tienes Crohn. Porque cuando has ido 7 veces el papel de lija del 4, dices, hay sangre. O sea, Claro. al final hay sangre. Al final, sí, güey. No. ¿Sabes? Hay herida. Vas muchas veces. Vas muchas veces. Entonces, al final, la toallita húmeda es contaminante. No recomiendo la toallita húmeda. Sí. Aunque ponga soluble, no soluble. Pero es muy recomendable para una persona que tiene- tal. Lo más recomendable es el agua, concretamente, ¿no? Los japoneses ahí se la saben Lo bien. ganan. Sí, van por delante. El muchas chorrito cosas. es claramente lo ganador. Bueno, a ver, aquí en muchas casas todavía quedan los bidets de toda la vida, Sí, ¿no? sí, Que al sí. final, pues tiene su uso también, si se lo quieres dar. Sí, reivindicamos el uso del bidet. No los quitéis de los No, que baños. de los baños. Porque de verdad que merece la pena. Volvamos al bidet, podría ser. Bueno, Sí, Volvamos- back to the vide, lo podemos llamar. Y un poco para entender también el impacto que esto tiene, porque hemos contado un poco en tus rutinas, en planificando cosas, ¿no? ¿Crees que esto, sobre todo hasta llegar a un diagnóstico, crees que ha podido tener un impacto en tu parte más salud mental o psicológica o cómo tomar las cosas? Sin duda, una enfermedad como Crohn, creo que el término concreto es síndrome de Crohn, me parece. Pero fíjate, ni siquiera yo que lo sé, lo ¿Sabes? tengo especialmente claro, ¿eh? Pero bueno, yo le llamo amablemente Crohn porque ya nos conocemos. Eh, creo que una enfermedad como el Crohn te deja muchas secuelas. Psicológicas, físicas sin duda, pero sobre todo psicológicas. Porque es limitante en tu vida. Es lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de que te modifiques rutinas, el que tú no seas dueño de tu voluntad
porque tienes que ir a razón de lo que te diga el estómago, es un problemón. Y eso te afecta claramente a la cabeza, ¿no? Yo todavía estoy asumiendo que puedo hacer ciertas cosas, porque yo ya veía que no podía hacer ciertas Ujú. cosas. Y tu cabeza, de forma instintiva, piensa que como no puedes hacer esas cosas de una forma tal, tu cerebro lo que piensa es que no las vas a poder hacer nunca más. Y eso Claro. lo que Claro, hace es decir, bueno, es que al final no voy a decir palabras tan gruesas como deprimirte, pero sí que te genera cierta ansiedad, te genera ciertos bloqueos. Claramente, si te limitan una cosa que tú quieres hacer y que piensas que es sana, eh, es, es, es algo malo para tu cabeza. Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, a raíz de lo que tú dices, claro, la ansiedad, por ejemplo, decir, voy a salir esta tarde con mi pareja, que vamos a tener un plan, lo que sea, y estar con la ansiedad de, ¿y si me cago qué, no? Exacto. Y claro si, que además, sobre todo, pues imagínate, ¿no? Las primeras veces que ya de normal te da nervios y a lo mejor eso te claro, hace ir más más al baño, tal, si sí, además le has además puesto un tienes Yasuni ahí para un que vaya un poquito problema, más. Es eso. esto Es eso. es... Claro, y yo también ayer, pues lo mismo, de ir a un sitio y decir, ostras, así como todos, pues ¿dónde me sentaré? La mesa, pues pensar, aquí habrá baño, no habrá baño, estará Exacto. limpio, esa ansiedad, yo creo que sería lo que peor llevaría. Un poco, debe ser complicado gestionarlo, sí. Yo ha habido épocas en las que no he quedado con gente, pero hablo de meses. Es decir, Claro, no quedo con gente porque tengo que ir a cierto sitio, tengo que coger un autobús o tengo que coger un metro y no puedo. Ujú, Porque claro, no sé si dentro de 20 minutos voy a tener que irme al baño de forma urgente. Porque en mi caso, no sé si lo he dicho, pero el Crohn es con una diarrea muy, muy muy, fuerte. Hay gente que tiene estreñimiento, que también es una cosa muy jodida. Pero mi caso es diarrea. Es urgencia claro. total. Entonces, claro, te limita la vida. Por tanto, por supuesto, tiene secuelas psicológicas que quiero pensar que serán tratables y que sí, sí. mejorarán Sí. al mismo ritmo que mejoran los síntomas. ¿Cómo ves el futuro? O sea, ahora que ya sabes lo que tienes, entiendo que estás, desde que sabes que es Crohn, más informado también de la enfermedad, un tratamiento. ¿Cómo ves tu evolución y tus esperanzas de decir, vale, esto puede llegar a ser algo que no, digamos, curable, porque en teoría de momento ¿Es es algo crónico? que es crónico, pero algo que digas sin síntomas? Sí. Hombre, el diagnóstico lo que te da es esperanza, sobre todo, ¿no? Porque hay ciertos momentos, a mí por lo menos me ha pasado, que pierdes la esperanza con el Crohn, que dices, me voy a quedar así. Voy a necesitar un baño siempre al Ujú, lado, no voy a poder quedar cuando tenga crisis, cosas como vitales en las que tú asumes. Mira, llevo ya mucho tiempo, no va a cambiar, ¿no? Entonces el diagnóstico lo que te da es esperanza. Eso lo primero y me parece que es sí, importante, sí, es es especialmente lo más relevante. ¿Eh? importante. Entonces el futuro lo veo brillante, veo luz al final del túnel, ¿no? Y creo que no es un tren que viene de frente, ¿no? Em, Veo un futuro en el que puedo hacer de todo cuando yo quiero, en el que no me dominan los síntomas de una enfermedad, ¿vale? Y eso es muy valioso. Sobre todo para mí que llevo sufriendo. Seguramente para alguien que no lo tenga dirá, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? No, no, para mí ha sido un limitante muy grande. Y ver eso en el futuro es una cosa fantástica. Para mí se me presenta un 2026 fantástico solo por esto, ¿no? Son Bien, bien. los Buen año, únicos buen año. Sí, deseos de año nuevo que he tenido, ves, ¿no? Que ves esto bien al mejore. baño, ¿no? Exacto. Todos ten gana mucho dinero, ¿no? Ten mucho amor, ves bien ves bien al Yo baño. tengo 28 años, que no es especialmente mayor, y mis propósitos han sido salud, ¿no? Porque de verdad que te limita todos los aspectos de tu vida. Ni dinero, ni Ujú. fama, ni, Totalmente. ni ser jugador de fútbol. Eso no lo sería nunca, ¿eh? Pero se entiende. No, además, es que cuando tienes algún tipo de problema que te afecta el día a día, Claro, es tu es Sí, que mundo. Es tu es sí, mundo. no hay otra cosa. Y ahora, por lo que decías de los brotes, cuando te daba un brote no quedaba, simplemente llevas algún tipo de registro o alguna cosa ahora para los brotes, intentar controlarlos. Hay un problema con los brotes. Y es que, al menos en mi caso, yo no sé el resto, hay muchas veces que vas. Entonces es difícil tener un registro porque son muchas veces muy fragmentadas, muy tal. Pero sí, quizá debería de haber llevado un registro de cuánto más y cuánto menos. Y seguramente a lo mejor habría ayudado a un diagnóstico un poquito más pronto. No lo sé, ¿no?
Pero el hecho de decirle al médico, mira, cuando como cierta cosa veo que voy 7 veces al baño, ¿no? Y a lo mejor llevar ese registro, por ejemplo, como en Wellness Watcher, que se puede llevar un registro, se puede hacer una foto y te lo analiza, te ve cómo va, si va bien, si Si va va mal, mal, ¿no? ¿no? Si es normal que lo hagas 7 veces al día. Entonces, a lo mejor podría haber ayudado a un diagnóstico el enseñarle la app y decirle, mira, en esta app yo he registrado esto y me dice Que- que esto no es muy normal y tal. Dime, por favor, qué puede ser. Sí, sí, podría ser. Y ya yo creo que para cerrar a lo mejor, ¿qué mensaje le darías a alguien que al escucharte, ¿no? Se haya sentido identificado, que a lo mejor tiene otra cosa, otro problema digestivo, no Sí. tiene por qué ser Crohn, ¿no? Al final los síntomas muchas veces solapan, eso también es Ujú. por lo que hay dificultad en llegar al final a un diagnóstico. Sí. Pero a alguien que se haya sentido identificado un poco con tu historia, ¿qué le dirías o qué consejo le darías a alguien que no está diagnosticado, obviamente? Vale. Esta es mi cámara, Esa ¿no? es tu cámara. Vale. Parto de que se me dan mal los consejos, ¿eh? Porque solo puedo hablar de mi caso y no me gustan las generalidades. Pero yo lo que recomiendo a cualquiera que esté viviendo por un problema similar, en el que los síntomas físicos de tu estómago, eh, me estoy expresando mal, pero me entendéis. Los síntomas como tener urgencia o tener un estreñimiento muy severo y dolor y cosas así, no son normales. No normalicemos que es normal tener que ir con urgencia al váter. Tienes que ir con urgencia al váter cuando tienes un virus estomacal y no Ujú. debe durar más de unos días. Eso Claro. es lo que debería ser, lo usual, ¿no? No No, hablo de no. normal, lo hablo de Sí, lo regular, ¿vale? Entonces, no normalicemos como lo he hecho yo todos estos síntomas y digamos, bueno, ya se me pasará. Bueno, es que como los Ujú. periodos de crisis son cada 6 meses, los periodos de crisis son cada 6 meses hasta que son cada 3. Y luego serán cada uno y luego serán todo el rato, ¿vale? No hay que esperar para ir al médico. Porque además el médico te va a hacer esperar más. Claro. Entonces, Se alarga el cuanto proceso. antes vayas al médico, mejor. Y luego, lo que tú me decías, creo que es súper importante el que lleves un registro de cierta forma, ¿vale? No es necesario que lo hagas con Wellness Watcher, por supuesto, si lo haces con Wellness Watcher, Mucho mejor. Pero puedes llevar una libreta en la que digas, cada vez que me como una manzana me sienta mal. Mm. Cada vez que tal. Porque esos patrones le sirven mucho al médico. Claro. ¿No? Siempre te pregunta, ¿pero hay algún alimento que tal? Y nunca estás preparado para eso. Entonces, estate preparado para esas preguntas, para esas pruebas, y hazlo cuanto antes. Hazlo Ujú. cuanto antes, porque cuanto antes te lo diagnostiquen, antes verás la luz al final del túnel, como me ha pasado a mí. Bien, pues yo creo que con esto no se puede decir No hay mejor nada más. cierre. Sí, no hay mejor cierre. No hay que tener miedo a la información. Ir Exacto. cuanto antes. Ni a los Exacto. médicos. Ni a los Y hay que médicos. mirar, después de hacer caca, hay que mirar Sí, en porque el váter. mirar es observar para que no nos sepan. Exacto. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias. A vosotros. Y recuerda, si has llegado hasta aquí, dale like y suscríbete. Y utiliza papel de higiénico duro. El culo necesita rudeza. A no ser que tengas Crohn. Si tienes Crohn, no.